es un privilegio poder tener este espacio para compartir pues, con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad académica, compartir justamente lo que mencionaba, ¿no? Cuáles son estos retos de la administración pública en una coyuntura que además me parece que es más que propicia para discutirlos y que tiene que ver pues, con la oportunidad que representa siempre el inicio de un nuevo gobierno. Y cuando hablamos de los riesgos sociales o de los nuevos riesgos sociales, pues estamos hablando de hecho de una de las áreas de mayor novedad en términos de, pues, de que son nuevos, ¿no? Hablamos de riesgos sociales más o menos a partir de la década de los 80, cuando se hace evidente que si bien había muchos avances que celebrar y muchos a nivel de legislación internacional y nacional se empezaban a reconocer cada vez más derechos para las mayorías, cada vez la necesidad de ampliar la protección que daban o que debían dar los estados a la población, a una población creciente, una población cuya parte económicamente activa crecía, ¿no? Se empezaba a visibilizar cómo había, digamos, ciertas áreas y espacios que podríamos denominar como rezagos y que implicaban una amenaza para la población, específicamente la población trabajadora. En ese sentido, con esta visión de los riesgos sociales, empezó también a dinamizarse desde los estados y concretamente desde las administraciones públicas y los gobiernos de los estados, la necesidad de empezar a construir instituciones y estas a su vez debían articularse a partir de una legislación pues, muy amplia y muy progresiva para proteger a los derechos de la población. En ese sentido, los riesgos sociales empezaron a asociarse ciertamente con el mundo del trabajo y han seguido una evolución, ¿no? Que ahora ya con una visión y un enfoque de derechos humanos, pues ya no nada más se asumen o se asocian con la población trabajadora, sino con toda la población en general. En ese sentido, yo creo que una de las áreas que requiere pensarse a profundidad y requiere examinarse muy bien sobre los alcances que ha tenido, pero también sobre los muchos rezagos que aún se tienen, pues tiene que ver con las tareas del Estado, las formas en las que las ha implementado a través de su administración pública, a través de sus instituciones, para brindar la más amplia protección posible a la población. Y hoy, en el siglo XXI, ¿no? Ya 40 años, un poco más de que empieza a surgir esta noción de los riesgos sociales, pues es necesario ir cambiando o ir avanzando hacia una noción de protección en el sentido más amplio, reconociendo lo que en el Estado mexicano establece en el artículo primero constitucional y que tiene que ver con garantizar la vigencia plena de los derechos humanos para toda la población. Si nosotros pensamos y asumimos que esa es la tarea fundamental del Estado, del Estado mexicano, dado que así está en el artículo primero y en una serie de artículos más, el artículo cuarto, ¿no? de la Constitución Política, pues entonces sin duda estamos ante un reto mayor para esta administración, pero para todas, ¿no? A mí me parece que una primera tarea que habría que hacer es asumir que se tienen deudas, asumir que se ha hecho mucho, pero que existen muchísimas áreas de oportunidad. Yo mencionaría, para empezar, el reconocimiento de qué se debe de entender por protección social, ¿no? Después, qué se requiere para brindar esta protección social y cuáles son las necesidades institucionales para fortalecer las capacidades de las instituciones con las que ya contamos o la construcción de nuevas instituciones para brindar esta atención. Y por último, yo diría que también dos tareas o dos retos mayores que hay que visibilizar y que hay que empezar a discutir tienen que ver con la coordinación interinstitucional y con el financiamiento sostenible de estas intervenciones. Bueno, antes les comentaba que se empieza a hablar de los riesgos sociales sobre todo a partir de la década de los 80 y cuando siguiendo, digamos, toda una tradición que tenía que ver con los estados de bienestar, pero, digamos, a partir o pensada desde un nuevo paradigma. Eh,
esta noción de los riesgos sociales ha cambiado a través de los últimos años y en los últimos años quizá valdría la pena hacer un corte y reflexionar de lo que ha pasado a partir por lo menos desde el año 2000, desde el trabajo que realizamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Pensar en lo que han implicado, lo que ha pasado en estos 24 años transcurridos desde el año 2000, también es un reto que nos tenemos que plantear en términos de visualizar, ¿no? Y de pensar cómo debe ser la protección social del Estado y en ese sentido cuáles son o cuáles deberían ser las intervenciones prioritarias del gobierno a través de su administración pública para proteger a la población. El año 2000, pues si ustedes recuerdan, pues comienza con una gran promesa, con un gran pacto a nivel internacional, de toda la comunidad internacional, de los estados y de otros actores que ya entonces cobraban mucha más fuerza en el ámbito internacional. Me refiero a las empresas, a los organismos internacionales, incluso a los sindicatos y a estas nuevas formas de organización laboral, que precisamente pues, fueron durante muchos años quienes impulsaron legislaciones progresivas para reconocer y proteger derechos. Un abanico cada vez más grande de derechos para todas las personas. En el año 2000 empiezan estos dos procesos de manera paralela, el que ya les comentaba, donde hay un reconocimiento de la necesidad de reconocer y de asumir que hay derechos de la población que se deben proteger, pero por otro lado también empieza una transformación global, ¿no? Muy interesante y que durante estos 20 años ha venido teniendo distintos síntomas o distintos aspectos que de hecho, ¿no? Han puesto en tensión la posibilidad de cumplir lo que en el otro lado se iba construyendo, una legislación progresiva, un enfoque de derechos, etcétera. Me refiero a concretamente aspectos que tienen que ver con el cuestionamiento de la gobernanza global. En el año 2000 se pacta la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deben de cumplirse en el 2015, y lo que ha venido pasando, pues es que ha habido una serie de obstáculos para dar cumplimiento a esta agenda y a la que le seguiría en el 2015, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia 2030. Estamos en el 2024, quedan 6 años para llegar a esa meta y lo que hoy vemos es cada vez menores posibilidades de dar cumplimiento a estos objetivos y además una amenaza creciente al respeto, a la vigencia de los derechos humanos de la población alrededor del mundo. Y ahora me voy a referir a cuáles son esas amenazas o esos riesgos sociales hoy de carácter global y que también tienen expresiones regionales y nacionales muy específicas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que vemos es una contradicción en la que de manera irremediable se encuentran atrapados todos los estados, incluyendo el estado mexicano. En ese sentido, sin duda, ¿no? Esto significa que hay tensiones que no posibilitan o que no han posibilitado como se debiera que la administración pública pueda dedicar sus recursos, el más alto nivel posible de recursos de todo tipo para garantizar el cumplimiento de estas prerrogativas y de estos derechos ya reconocidos. Estos conflictos, ¿no? Pues no, tienen que ver con, desde lo que pasó en el 2001, con la confrontación que se expresa en el ataque terrorista en Estados Unidos, y que eso empieza a cuestionar, ¿no? Que tanto los beneficios de la globalización empieza a generarse un ambiente en donde la cooperación internacional pues se ve muy cuestionada, en donde poderes, otro tipo de actores empiezan a tomar poder y empiezan a generar amenazas a la población civil. Y después de eso, 7 años después, viene la gran recesión en el 2008, que también implicó aquí por parte de los mercados financieros, una amenaza a la seguridad social de la población, ¿no? A derechos tan fundamentales como la vivienda o como la salud.
Y después, 8 años después de eso, llega Trump a la presidencia de Estados Unidos como el gran síntoma de lo que en democracia, ¿no?, se puede decidir para que gobierne un país totalmente desde un enfoque, desde un paradigma totalmente antidemocrático, autoritario, pero además con una beta racista y xenófoba muy grave. En ese sentido, ¿no? Bueno, llegamos al 2016, llega el 2020 y otra nueva gran amenaza global surge, que es la pandemia de COVID-19, que pone en tensión y que visibiliza todas esas ausencias, todas esas carencias del Estado, ¿no? En el caso de México, pues muy lamentablemente se puso en evidencia como nunca antes que el sistema de salud, pero también el sistema de protección social para la mayor parte de la población era totalmente insuficiente para enfrentar una emergencia de este tipo, ¿no? Y las secuelas que dejó, porque no hay que perder de vista que además de las muertes y la enfermedad, pues hubo saldos, como por ejemplo que las generaciones de niños que nacieron en 2 años antes de la pandemia, 3 años antes de la pandemia, llevan ya hoy por hoy un rezago de casi 3 años en términos educativos. La UNAM recientemente publicó una colección muy importante que se llama La década COVID, y ahí lo que nos explica pues es que son problemas que vamos a enfrentar o que empezamos a enfrentar desde el 2020 y más o menos hasta 2030 vamos a seguir teniendo. Un poco para resumir, pues en estos 25 años casi que llevamos del siglo XXI, perdón, han surgido nuevas amenazas y en ese sentido nuevos riesgos sociales eh, que nos imponen la necesidad de pensar de manera muy crítica si las instituciones del Estado mexicano, si la administración pública como gran conjunto organizado de instituciones y de políticas que deberían tener, y lo repito, ¿no?, y quiero ser muy enfática en eso, como fin último el cumplimiento del artículo primero constitucional, si de verdad están diseñadas y tienen las capacidades para hacerlo, dado todo este contexto de complejidad y de muchísimo riesgo para la mayoría de la población. Si bien es cierto, y quizá ya aquí voy a ir cerrando, si bien es cierto que el gobierno el gobierno federal que sale o que termina sus funciones en octubre de este año, el 2024, tuvo logros muy importantes como el aumento en el salario mínimo, como la reducción de la pobreza extrema, lo que sigue siendo una realidad es que la mitad de la población, un poco más de la población, 54%, una de cada dos personas viven en pobreza. Y eso, en su rostro más duro, ¿no?, se refleja en el hecho de que alrededor de 1 millón de niñas y niños no se van a la cama sin comer o haciendo una comida muy precaria, ¿no?, una vez al día. Hay que, sin duda, ¿no?, o sea, sin duda tenemos capacidades, el Estado mexicano ha habido avances, sobre todo a nivel de legislación, pero es necesario repensar la manera en la que se están dirigiendo los recursos, la manera en la que están trabajando de manera, yo diría, insuficientemente coordinada las instituciones todavía para cumplir y para proteger a la población en un país como el nuestro, en el que además, para sumar complejidad, y ya con eso cierro, ¿no?, hoy enfrenta una crisis de movilidad humana, de personas que se encuentran en procesos de movilidad humana muy grave. Hoy México, y desde hace un par de años, se ha convertido en un país ya no nada más de tránsito de migrantes, que además ya no son solo migrantes, sino personas desplazadas de países de Centroamérica, Sudamérica, Haití, que hoy están en nuestro país también buscando protección porque no tienen opción. Y no es opción, ¿no?, querer regresarlos a su país porque vienen huyendo de condiciones muy lamentables. Entonces, el reto de la administración pública, y ahora pensando de cara al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que inicia funciones en octubre, pues es un reto mayor, pero no me cabe duda que también la universidad en ese sentido, desde la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, podemos contribuir con ideas, con planteamientos, con esfuerzos para contribuir a mejorar nuestras instituciones y las intervenciones
que se realizan desde el gobierno para enfrentar estos problemas. Es necesario añadir que a este cúmulo de riesgos sociales, sin duda, ¿no? Lo que también, bueno, me refería antes al contexto internacional que ha pasado en el siglo XXI, y en el caso de México, pues lo que ha pasado es también una grave crisis de violencias, específicamente violencia criminal, perdón, violencia homicida asociada a la violencia criminal, que como todas y todos lamentablemente sabemos, pues está extendiendo o se ha venido extendiendo particularmente desde 2008 a lo largo de todo el territorio nacional en distintas partes. Hoy hay presencia de violencia criminal en Chiapas y en Zacatecas y en Tijuana, ¿no? Y en muchas otras partes. Y es una violencia que desafortunadamente, ¿no? También cuestiona las capacidades institucionales, las capacidades de la administración pública, porque sin duda, ¿no? Es muy difícil pensar o siquiera imaginar cómo responder al hecho de que existan más de 100,000 personas desaparecidas. Cómo responder al hecho de que existen casi 6,000 fosas clandestinas a lo largo de todo el territorio. Cómo debe responder una administración pública que enfrenta horrores tan difíciles de imaginar o siquiera de concebir, como el hecho de que existen más o menos 50,000 restos sin identificar. Estamos frente a una crisis de violencia y que se llama así crisis, no nada más por la magnitud que tiene, sino por las formas que ha cobrado en los últimos años, formas pues de maldad absoluta. Entonces, ese también es otro reto en términos de riesgos sociales que enfrenta hoy por hoy la administración pública federal, pero también estatal y local, y después las tres en conjunto, ¿no? En términos de coordinación. Y quizá también me gustaría a mí hacer énfasis que en un tema que es mi línea de investigación puntual y que es la trata de personas y la vulnerabilidad frente a la trata de personas con sus distintos fines de explotación. Es decir, la explotación sexual, pero también laboral, trabajos forzosos, trabajo infantil. Algunas de las peores formas de trabajo infantil también se configuran como trata y como explotación. Y en ese sentido, pues lo que vemos quienes estudiamos este fenómeno con los pocos datos a los que tenemos acceso, es que hay un incremento, ¿no? En los últimos años, no nada más de personas víctimas y de denuncias del delito, ¿no? Que eso ya es bastante grave, sino también de la agudización de las condiciones de vulnerabilidad de cada vez más personas, ¿no? En el país frente a estos delitos. Lo que comentaba antes sobre la pandemia, sobre la vulnerabilidad que implicó y que está implicando o que va a implicar para muchas personas, pues tiene que ver y se relaciona directamente con la vulnerabilidad que pueden tener frente a delitos que se aprovechan precisamente de personas que, por ejemplo, están buscando trabajo, porque no encuentran un trabajo formal, un trabajo que les pueda permitir subsistir en algunas ocasiones, entonces caen en ofertas de empleo engañosas o de adolescentes, de niñas, pero también niños, ¿no? Que frente a espacios sociales como los hogares totalmente fracturados, pues son fácilmente enganchables, por decirlo de alguna manera, por alguien que a través de redes sociales le ofrece cariño, le ofrece escucha. Entonces, también esos riesgos sociales constituyen un reto creciente para la administración pública mexicana.